Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Emprender Futuro, el programa de los emprendedores en Colombia, de nuestro canal Zoom para todo el país. En este espacio empresarial y de emprendimiento hablamos todas las semanas con dirigentes, con emprendedores, con empresarios y con funcionarios que ayudan a la construcción de tejido empresarial en Colombia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Luzdana Leal. Ella es la directora de Empleo, Emprendimiento y Trabajo del SENA, y eso es bastante porque es allí donde nacen la mayoría de las empresas que tienen sostenibilidad en Colombia. Doctora Luzdana, que tiene mucho por decirnos, bienvenida a Emprender Futuro. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de tal vez una de las misionalidades más importantes que tiene la entidad más querida por los colombianos, el SENA. Ya el Fondo Emprender, a través de sus 23 años que lleva apoyando esas iniciativas, como su merced dice, de los emprendedores, pero sobre todo de los emprendedores que no tienen una opción de tener un capital semilla por recursos propios, con ideas maravillosas, y que a lo largo de este tiempo, de verdad, el SENA ha podido, no se imagina a cuántas personas y emprendedores ayudar, y no solamente a los emprendedores, sino a sus familias, a sus barrios, a sus municipios y al departamento y sobre todo al país, para mejorar la economía. Entonces, de verdad que muchas gracias y con toda la disposición para hablar de nuestro Fondo Emprender. Empecemos por ahí, que es el Fondo Emprender. Es el producto más llamativo que hay en el país en el tema del emprendimiento, por una fundamental razón, y es que es el único que logra fondear económicamente iniciativas empresariales con las cuales se arrancan los negocios. Ningún otro que no sea un fondo privado puede lograr eso. Son muy pocas, doctora Luzdana, las oportunidades en que el emprendedor no logra generar los empleos al que se compromete para poder obtener recursos de inversión de parte del Estado, y que tiene que volver recursos, o dicho de otra forma, casi todos los emprendedores, el Fondo Emprender cumple con las promesas y los compromisos de hacer empleo. Bueno, quiero contarles rápidamente que los recursos con los que se fondea el Fondo Emprender provienen de la monetización que hacen los empresarios. Perfecto. Y son recursos públicos. Como tal, efectivamente, la misionalidad lo que hace es otorgar capital semilla. Es muy conveniente informar a todas las personas que nos están viendo que este no es un subsidio, que efectivamente es un recurso que se da para que desarrollen ese plan de negocio que han estructurado y que aproximadamente dura entre 12 meses y 15 meses. Aquí el proceso es que la persona llega y allí se idea un plan de negocio que sea viable. Se estructura en lo que tiene que ver con sus ítems, efectivamente, la ejecución presupuestal, tiene que tener un elemento innovador, tiene que efectivamente generar empleos, porque reitero, esos recursos vienen efectivamente de los empresarios, y entonces es necesario que se cree empleo, empezando por el emprendedor, que el emprendedor hace todos los procesos y tiene que cumplir con ese empleo, su autoempleo, cumpliendo todas las normas, toda la seguridad social que eso exige. Y tiene, digamos, entre 3 empleos y 4 empleos que deben cumplir cada uno, y con toda la seguridad social y todos los procesos de ley que amerita. Entonces, esa es la primera circunstancia que efectivamente se debe cumplir. Reitero, innovación, mercadeo, comercialización. Eso se va desarrollando durante ese tiempo. El SENA lo acompaña desde idear, tienen la idea y hacen el plan de negocio para que sea viable. Hacemos todo el acompañamiento durante esos 2 meses, porque no se deja solo al empresario. No se deja solo porque el emprender no es fácil. Claro. Es acompañamiento para decirle la ruta. Usted dijo que aquí en el primer mes va a comprar, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos campesinos, va a comprar abono para hacer unas... Entonces el abono que necesita es tal, vende con estas características y se le entrega el recurso en la medida que vaya cumpliendo como estableció su plan de negocio. Entonces es muy importante. Lo del empleo generalmente también hay algunas dificultades, sobre todo en el tema del sector campesino, a veces, que es pues hacerle entender a las personas que empezando por el empleo de ellos, pero generalmente se cumplen los procesos y les ayudamos a que cumplan. Una vez se cumplan todos esos elementos que se han establecido en el plan de negocio,
y que acompañamos desde el SENA, a los 12 meses revisamos efectivamente que cumplieron con los ítems y con los tiempos como fueron establecidos en su plan de negocio, y ahí es cuando nosotros decimos, cumplió señor emprendedor, cumplió SENA, y les decimos, sus 100 millones de pesos que aproximadamente se les está entregando hoy al emprendedor son condonados. Son condonados, no nos debe, usted hizo bien la tarea, el SENA hizo bien la tarea, cumplió los compromisos, generó los empleos y los ítems que tenía que cumplir, y entonces se le condona el recurso. Muy bien. Y eso ahí es donde uno siente la satisfacción tan grande efectivamente de que eso. Esa es la forma como estamos fortaleciendo, reitero, las personas les da temor, pero los acompañamos, porque sí definitivamente se tienen obstáculos, claro que sí. Los emprendedores no la saben toda. Tienen que tener acompañamiento de personas especializadas. Y ese, doctora, perdón, es el principal obstáculo. Colombia es un país de emprendedores y de creatividad y de desarrollo de ideas de negocio para suplir diversos tipos de necesidades, pero el principal requerimiento de la gente es el que suple el SENA a través del Fondo de Emprender. Es el capital de inicio de trabajo, ya conociendo el origen de esos fondos y el compromiso que ellos hacen. Entonces, allí es, creo que no hay otro antecedente de que alguien haga algo similar y que ponga recursos en los emprendedores. Por eso es el valor principal del Fondo de Emprender, que la gente accede a los recursos. Claro. Que son condonables. A ese capital semilla, pero reitero, al principio las personas piensan que es un subsidio. Es un regalo. Y no es un subsidio, porque es que no es entregarle recursos, es que a mí, porque si no, todas las personas que tienen de pronto una condición económica favorable, pues todos serían empresarios. Claro. Y no necesariamente es el proceso. Aquí, como su merced lo dice, encontramos ideas maravillosas, pero le hace falta el recurso y el acompañamiento para que lleguen a feliz término. También es enseñarle a los emprendedores que bien llevado el presupuesto, porque si yo no sé manejar mi presupuesto como está estipulado, pues yo puedo tener hasta 1.000 millones y no hago el emprendimiento. Es también saber qué tiene que comprar, qué tiene que darle, porque al principio las personas, voy a comprar ropa nueva y todo. De verdad, nos ha pasado hasta eso. Desde luego. Entonces, ese es el proceso, solo le da tal cual para lo que estableció en su plan de negocio para que efectivamente pueda llegar a feliz término. De los muchos proyectos y de los muchos fondeos que ha hecho Fondo Emprender con este programa tan importante, seguramente la doctora ha tenido contacto con algún empresario. Al menos cuéntenos uno que le haya roto el corazón, que le haya dado mucha satisfacción, que sea un ejercicio de superación personal y social de esa comunidad. Quiero decirle que la mayoría son de esa naturaleza. Porque quien tenga recursos, pues quien pueda acceder a una universidad, quien pueda tener una formación, pues de verdad no necesita estar en este acompañamiento y pues es el espacio. Nosotros hacemos, este recurso se hace a lo largo del año en unas convocatorias nacionales que hacemos tratando de utilizar para sectores de la población. Entonces tenemos la convocatoria para el sector campesino, la convocatoria para economía popular, la convocatoria para víctimas, la convocatoria para personas con discapacidad. Son 14 convocatorias nacionales que hacemos, digamos, en el año. Adicionalmente, hacemos convocatorias específicas. Por ejemplo, en Rosas, cuando hubo el derrumbe, hicimos una convocatoria para esa población, para ayudar a la población, porque es el paso. Y así en territorios. Tenemos convocatorias en municipios donde haya para víctimas, por ejemplo. Ahora tenemos en Samaniego, que están haciendo de verdad un proceso de paz que es muy interesante. Entonces, de verdad que son historias tan conmovedoras, pero a mí lo que más me hace sentir mejor todavía es esas mujeres. Las mujeres que definitivamente cabezas de familia, que como yo siempre lo he dicho, esa plática sí llega a la casa. Porque a veces con los hombres no llega tanto. No es tan seguro. No es tan seguro, pero con las mujeres de verdad, y sobre todo que las mujeres tenemos una Le rinde mucho más el dinero en la Nos mano. rinde el dinero y cuando metemos la cabeza literalmente en algo, terminamos y lo hacemos bien. Perfecto. Entonces, son unas condiciones que uno ve, tuve precisamente y empieza un proceso y cuando uno ve, sobre todo, el empoderamiento de la gente. Porque muchas personas consideran y son buenas, pero no creen en ellos mismos. Y cuando uno escucha y ve y uno dice la transformación de la persona cuando inició el proceso a cuando ya es un empresario, usted no sabe cómo les cambia inclusive su fisonomía, la felicidad y uno ver los hijos y uno ver el espacio y otro proyecto. Yo no creí que yo fuera capaz.
y fui capaz. Y ahora quiero hacer más y ahora quiero crecer. Entonces son muchísimos los espacios en los que uno ve, sobre todo de mujeres inclusive que tienen su autoestima por el suelo. Por el suelo, y ver uno la gente llorando de la emoción cuando terminan y cuando el proceso y dice valió la pena el esfuerzo. Convertidas en empresarias. Son muchísimo y valoran muy bien ese recurso. Bueno, son estas y muchas más historias que a veces uno no se imagina que detrás de una palabra de 4 letras implica la construcción de un verdadero tejido de país y un verdadero transversalización de gestión pública que hace el SENA y Gobierno Nacional en toda la comunidad. Bueno, vamos a nuestro siguiente bloque de comerciales y cuando regresemos hablamos de otro gran proyecto que nos encanta, que es Campesina, y es nada más y nada menos que todos esos proyectos de iniciativa, también de emprendimiento, pero con componente agropecuario. Ya regresamos.